Gracias, señora presidenta. Yo creo que la discusión es, por lo menos desde la perspectiva que yo quiero plantear aquí, es si es justo que los campesinos colombianos, que los colombianos que están en esas zonas de cultivos ilícitos, muchos de ellos, por supuesto, víctimas de los carteles del narcotráfico, que no son solo colombianos, sino también son venezolanos, son mexicanos, es decir, todo el narcotráfico internacional aquí, si es justo que esos campesinos estén sometidos a la ilegalidad del narcotráfico. Y creo que esa es la discusión. La discusión es qué país nos estamos soñando nosotros. Y yo se los digo con toda sinceridad, yo creo que la inmensa mayoría de colombianos nos soñamos un país sin narcotráfico, sin cultivos de coca. Yo creo que esa es la discusión de fondo. Es que este país no merece esta violencia, no merece esta ilegalidad que causa el narcotráfico, no merece esta proliferación de carteles de todo tipo, disidencias de las FARC o FARC, yo no sé si son los unos o los otros, el ELN, el de Sinaloa, el de los Soles de Venezuela, los Caparros, los Pelusos, los Rastrojos, el Clan del Golfo, el cartel de Jalisco. Yo no creo que este país no es viable en esas circunstancias. ¿Y cuál es el combustible de eso? El combustible de eso es la hoja de coca convertida en cocaína y exportada al mundo entero. Ese es el problema. Y yo creo que esa es la discusión de fondo. ¿Queremos vivir realmente en un país tranquilo, donde podamos desarrollar el campo colombiano, donde el gran motor del desarrollo de este país sea el campo colombiano? Pues digámonos la verdad y digámonos una verdad. Pongámonos de acuerdo en que no queremos vivir con narcotráfico, ninguno. No debería ser un tema ideológico. Claro que tiene un componente ideológico, que yo no voy a tocar en esta intervención. Por supuesto que lo tiene. Pero yo sí creo que la inmensa mayoría de colombianos quisieran ver este país sin una mata de coca. ¿Qué hacer para lograr ese objetivo? Entonces, como la discusión aquí es si estamos de acuerdo con que el glifosato se prohíba, porque ese es el proyecto de ley. Yo lo que digo es que el fondo es este otro que yo estoy planteando. Entonces, me toca de todas maneras hablar entonces del daño ambiental. Y les está hablando un agrónomo. Yo no voy a sacar estudios porque creo que la senadora Maritza Martínez, con todas las diferencias que ella y yo tenemos frente al acuerdo de paz, que no es un tema mío, creo que es de muchos colombianos, creo que ha hecho una exposición que yo tengo que digamos que reconocer, porque me parece que en este tema del glifosato ella ha traído aquí unas cosas que me parece de extrema importancia. Y como estamos hablando de eso, pues me toca a mí, ella ha hecho una exposición técnica y ahí dijo que hay estudios de todo tipo. Bueno, pues les habla un agrónomo vinculado a la caficultura. Yo nací en una finca de café. El glifosato ha sido utilizado en café yo no sé cuántos años. Yo antes de dedicarme a la política estuve dedicado a eso toda la vida. Y desde que empecé a manejar esas fincas familiares de café, siempre hubo el glifosato, porque el glifosato lleva aquí 40 años y yo empecé a trabajar con eso en el año 1984 después de terminar mi carrera de agronomía. Entonces, digamos que el glifosato yo lo conozco porque lo tuvimos siempre, se ha utilizado. Claro que no es lo mismo echarle glifosato a un cafetal que se hace todos los días aquí en mi departamento de Caldas y en todos los casi 900.000 hectáreas de café que hay en Colombia, sino que no es lo mismo que asperjarlo. Por supuesto que no es lo mismo y yo esa comparación pues no la quiero hacer porque yo lo que les digo es que jamás en toda la historia oí a nadie intoxicado con glifosato. Se los está diciendo un cafetero. Yo no me quiero meter en cosas de estudio, sino mi experiencia para decir que por supuesto que por ser un herbicida, por supuesto que es un veneno. Nadie está diciendo que no lo es. Pero quería pues contarles que para mí no es tan extraño el tema de glifosato porque he vivido con él como agrónomo y como cafetero que he sido. Pero miren ustedes, pues, después de hacer esa reflexión, es muy importante tener en cuenta esto porque siempre la teoría es el daño ambiental y el daño que hace el glifosato. ¿Y por qué no? Si lo que estamos de acuerdo es en que queremos vivir en un país sin coca, que es, lo han dicho muchos de ustedes, yo diría que la gran mayoría. Es más, no oí a nadie decir que no fuera mala la coca. Por ahí algunas justificaciones de uno u otro sentido que me parece completamente normales, pero todos coincidimos en que el problema es que no queremos vivir en un país con narcotráfico por los problemas que causa. Pero entonces, el tema es que el daño ambiental, y miren las cifras
Estas cifras son también de la intervención, aquí mencionan la intervención del presidente Santos en la Corte Constitucional, del expresidente Santos, pues yo también hago referencia a las que hizo el presidente Iván Duque ese mismo día. El uno presidente, el otro expresidente. Claro, hay diferentes visiones, pero estas son realidades. 4.1 millones de litros de ácido sulfúrico, 3 millones de litros de amoníaco, 248.000 litros de ácido clorhídrico, 102 millones de galones de gasolina y 1.4 millones de sacos de cemento, que por supuesto terminan contaminando todos los ecosistemas y las fuentes de agua de esas zonas apartadas de Colombia. La deforestación, que aquí la han querido minimizar. No, la deforestación es un problema muy grave en el país y no es de poca monta, son 50.000 hectáreas. En el país están deforestando cifras más, cifras menos, 200.000 hectáreas, que es una barbaridad, pero 50.000 están asociadas a los cultivos ilícitos y lo más grave es que es en ecosistemas estratégicos. Entonces no es tan sencillo. El problema del narcotráfico en el tema de deforestación y de medio ambiente es enorme. O sea, para compararlo uno con el posible daño del glifosato, me parece pues que no guarda proporción. Pero lo que me parece muy grave es que nos parezca muy grave que a un señor en California se intoxicó con glifosato y Monsanto lo indemnizó. Eso nos parece gravísimo, gravísimo. Pero no les parece grave que el año pasado, entre policías, militares y civiles de los grupos de erradicación manual, 78 de ellos fueron heridos y 14 perdieron la vida. Colombianos, colombianos, todos son colombianos. Y según la CERAC, publicado en el 24 de septiembre del año 2019, el aumento, oiga esta cifra, el aumento de muertes, 88, y heridos, 281, de miembros de la fuerza pública colombianos. ¿Dónde? Tiene en 2019 la cifra más alta del 2015. Esto del 2015 es muy clave. ¿Por qué? Porque en el 2015 se prohíben las fumigaciones con glifosato. Guarda estrecha relación el aumento exponencial, que ahorita me voy a referir a eso, de los cultivos ilícitos con la muerte de colombianos, policías y militares de los grupos que tiene mucho que ver estas muertes de ellos con la situación de violencia en las 5 regiones donde proliferan los cultivos de coca. ¿Cuáles? Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Nariño y norte del Cauca. Todas con una característica común: la disputa entre todos estos actores armados por el control de rentas de la coca y de la minería ilegal, que ese sí que es un contaminante y ese sí que produce daños ambientales. Están asociados los unos con los otros. El problema de minería ilegal está estrechamente relacionado con los cultivos de coca. Coinciden los defensores del pueblo, no el de ahorita, Camargo, no, el anterior también, Negret, el anterior. Coinciden los dos en que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos son cometidos por todos los espectros de grupos al margen de la ley, que coinciden con el control del narcotráfico y la minería ilegal. No es posible detener el asesinato de líderes sociales si no se combate el narcotráfico, dice el actual defensor del pueblo, Carlos Camargo. Pero miren las cifras: de 6.000 jóvenes menores de 18 años, estamos hablando de vidas de colombianos, de 6.000 jóvenes menores de 18 años que el año pasado habían cometido un delito, 80% de ellos eran consumidores de sustancias psicoactivas. Esta es una cifra demoledora. El consumo de drogas en la juventud colombiana ha llegado a niveles insospechados, pero miren por una de las razones, porque son varias, entre otras cosas, por una nueva modalidad, y es que los narcotraficantes, que son, coincido con la mayoría de ustedes, los narcotraficantes de todo tipo, porque están, bueno, ahorita les hice un listado. Los narcotraficantes le están pagando a esos campesinos, que coincido con la mayoría de ustedes, que son las víctimas, que es a los que debemos proteger y es los que tenemos la responsabilidad de generarles alternativas, en eso coincidimos. Les están pagando por su trabajo con clorhidrato de cocaína. Los mafiosos, que son los dueños del negocio, los narcotraficantes. ¿Y a dónde se va ese clorhidrato de cocaína con que le están pagando a los campesinos en la mayor cantidad de hectáreas de coca que jamás ha tenido Colombia en su historia? Que es de lo que tenemos que hablar hoy. Que resulta que hoy producimos más coca que toda la vida. Que toda la vida. 1.300 toneladas métricas, 220.000 hectáreas debemos tener ahí. Es como están pagando con coca, nueva modalidad,
toda esa coca se va al mercado local. Eso ha incrementado, por supuesto, pues el consumo en esas zonas. Esta cifra yo no la pude encontrar, no la puedo encontrar, pero simplemente la planteo ahí porque estoy hablando de vidas humanas, que tanto preocupa a los que dicen que no se debe utilizar nunca el glifosato. Pues que hay que prohibirlo, porque yo ahorita coincido con muchas cosas de las que plantean aquí con el uso del glifosato. Esto sin contar con los miles de homicidios asociados al narcotráfico. ¿Cuántos tuvo Colombia el año pasado? 11.000 homicidios tuvo Colombia. ¿Cuántos asociados al narcotráfico? No lo sé, no lo sé, pero seguramente deben ser muchos para poder uno entender el enorme daño que le genera al país y a esas comunidades, pues estos cultivos de coca que de manera exponencial han estado, digamos que se han incrementado de manera exponencial. Hay una cifra que es incontrovertible, no es mía, no es mía. Esta cifra es de las Naciones Unidas. Esta cifra es de la Junta Internacional de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que supervisa la lucha de los tratados de lucha antidrogas, de los cuales Colombia ha suscrito todos los tratados. Es que nosotros no estamos por fuera de los tratados, porque con todo respeto, yo no me quisiera referir a la intervención de ninguno de mis compañeros, porque yo quiero ser muy respetuoso como lo han pedido y creo que esta discusión hay que darla con toda la altura y no meternos tanto en el tema ideológico, pero yo sí quiero hacer claridad. Lo que ha proliferado en muchos países como Uruguay, México y estados de los Estados Unidos es la legalización de la marihuana recreativa. Aquí estamos hablando de contrarrestar los cultivos de coca con todo el respeto que me merece quienes han dicho que es que hay legalización en el mundo de la coca. No, yo no creo, yo no lo creo. Yo no lo creo porque ahí están los tratados internacionales, que además tienen una Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU que los supervisa. Nosotros somos signatarios de todos los tratados. Aquí no estamos hablando de que es que Colombia solito le dio porque no haya cultivos de coca. No, es que somos el país que produce, yo no sé en cuánto estemos hoy, pero la cifra debe ser más del 80% de la coca que consume el mundo. Eso ha decrecido en Perú y en Bolivia de manera bien importante. Ha crecido en nosotros. ¿Quién dice la cifra? Que esta sí es muy importante que la tengamos en cuenta. Esta cifra es demasiado importante. Esta cifra es de Naciones Unidas, no es del Centro Democrático ni de este senador. Dice, Colombia pasó de tener, oiga la cifra, 180.000 hectáreas de cultivos ilícitos, año 1999, gobierno de Andrés Pastrana, y pasó a 48.000 hectáreas. ¿Cuándo? Gobierno de Juan Manuel Santos, año 2013. Año 2013. Ahí empieza el incremento de los cultivos de coca en Colombia. ¿Qué hay en la mitad? ¿Por qué se bajaron casi en un 70% los cultivos de coca en Colombia? El Plan Colombia. Y usted me dice, ¿es que es muy bueno el Plan Colombia? No, no es muy bueno, pero tiene resultados. Tiene resultados. ¿Qué pasó? Gobierno de Bill Clinton, gobierno de Bush, gobierno de Pastrana, gobierno del presidente Álvaro Uribe. 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos, 7.000 millones de dólares del gobierno colombiano. Y lograron los resultados que tiene ese periodo de gobierno, de bajar de manera exponencial de 188.000 hectáreas a 43.000 hectáreas, es un decrecimiento exponencial. Esa cifra es muy importante porque ¿cuál fue la estrategia? Pues fueron muchas. Lo que pasa es que tuvo, por supuesto, que en las fumigaciones con glifosato un actor preponderante. Ahora ustedes me van a decir, ¿y es que hay que hacer lo mismo? No, yo lo que creo es que hay que hacer muchísimo más. Muchísimo más. Y a eso agreguémosle, pues, el senador Alejandro Corrales dio la cifra de 1.900 millones de dólares. Me corrige, senador Alejandro Corrales, usted ahorita de pronto nos corrige. Yo tengo una muchísimo más alta. La última cifra de la que habla la Fiscalía General de la Nación es que el negocio del narcotráfico genera una ilegalidad en Colombia de alrededor de 15.000 millones de dólares. Esos son, usted lo vio en cifras de cuántas cosechas de café que valen entre 7 y 9 billones. Esta cifra de 15.000, doctor Alejandro, son como 5 cosechas cafeteras. Yo no sé cuál sea la cifra, pero todos sabemos el efecto tan grave que tiene en lavado de activos y en financiación, en la corrupción, en enriquecimiento ilícito y por supuesto en la financiación ilegal de campañas políticas, sobre todo en esos territorios que por supuesto tienen todo el poder esos grupos narcotraficantes. Entonces ustedes me dicen, ¿y cuál es la solución?
No, la solución es que aquí nos tenemos que poner de acuerdo en que no queremos vivir en esta ilegalidad y en esta violencia desenfrenada que no hemos podido corregir porque no hemos sido capaces de tener una política integral para el manejo de esto. El glifosato es una de las herramientas que, por supuesto, con la altísima tecnología que hay ya hoy, se puede contrarrestar todas esas reglamentaciones que ha puesto la Corte Constitucional para que las fumigaciones sean de precisión y para que no tengamos ninguna posibilidad de estar afectando ni el medio ambiente ni los campesinos que están en esos territorios. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado de una gran estrategia de reconversión de ese territorio. Pero si estamos diciendo que lo que queremos es que el sector agropecuario colombiano sea el corazón del desarrollo de este país, pues esa tendría que ser la primera estrategia. Camine, vámonos a erradicar los cultivos con todas las herramientas posibles y vamos a darle a esos sectores campesinos todas las posibilidades de cultivos alternativos, y los territorios que pertenecen a áreas de preservación ambiental tienen que volver a áreas de preservación ambiental y utilizar otra vez la estrategia masiva de familias guardabosque, que el presidente Iván Duque le ha cambiado el nombre, no recuerdo cómo es que se llama, pero familias guardabosque en su momento produjo muy buenos resultados. Se protejan esas áreas, las que se tengan que reconvertir en cultivos, por supuesto que todo el apoyo, y claro que tiene que haber una gran inversión de bienes públicos, pero uno no puede maniatar al gobierno y decirle, no, aquí le vamos a prohibir el glifosato. No, no, que con todos los condicionamientos que tiene que tener, tenga también la herramienta, pero yo sí creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos en la propuesta, y es decirle a la comunidad internacional, miren señores, Colombia no ha podido con este problema, esto es una tragedia. Esto no está siendo viable a este país, por lo menos en términos democráticos. Si uno quiere otro modelo en Colombia, el narcotráfico le ayuda a acelerar el proceso para llevarlo allá. Pero si quiere vivir en libertad, en orden y en democracia, este país no es viable si no logramos el apoyo de países democráticos, empezando por los Estados Unidos, que son, digamos que, los grandes consumidores de este problema y nos ayudan a fijar una política integral que de una vez por todas erradique los cultivos de coca, que son la fuente de todos los males y de las violencias de esta nación que nos tienen en esta encrucijada tan grande. Pero sí me parece que, con esto termino, Presidenta, sí me parece que prohibir el glifosato, sí me parece que es quitarle herramientas a este, que tiene que ser una prioridad de nosotros como legisladores y de nuestro país, de acabar con el combustible de la inmensa proliferación de los cultivos de coca, de la minería ilegal, de la deforestación del país, de la contaminación de fuentes hídricas, de la deforestación de nuestras selvas y de la enorme violencia que hay alrededor de los cultivos de coca en nuestro país, y que tenemos que contrarrestar con todas las herramientas. Por supuesto, todos los eslabones de la cadena hay que atacarlos, todos, en eso estamos completamente de acuerdo. Interdicción aérea, interdicción marítima, enriquecimiento ilícito de todo tipo, porque esta plata está metida en todas partes, el contrabando, todo hay que atacarlo. Estas enormes cifras de precursores químicos, hay que atacarlos, por Dios. Ahí le dan a uno las cifras de las millones de galones de gasolina en ciertas estaciones de servicio que no tienen ninguna explicación. Claro que hay muchos frentes en este problema del narcotráfico, pero no podemos nosotros quitarle una herramienta de las muchas que hay al gobierno nacional para atacar este problema, que es, con toda responsabilidad, poder acceder a la fumigación aérea con glifosato, con la alta tecnología avanzada que hay hoy, para tener precisión y generar todas las garantías de no ocasionar los daños que aquí se han planteado. Muchas gracias, señora presidenta.